Hola amigos del conversatorio, qué gusto estar aquí con ustedes en otro episodio más. Vivimos en un mundo muy interesante, en un mundo cambiante, en un mundo que aceleradamente también nos da muchas sorpresas día con día. Nos pone en diferentes etapas y diferentes circunstancias. Y quiero decirles, estimada audiencia, que desde que yo soy papá hay un tema que me ha tenido siempre en mente, preocupado y ocupado, y es precisamente lo que queremos abordar, este mundo visto desde una óptica en donde encontramos que puede ser hermoso, pero también puede ser gris y puede ser peligroso, puede ser, vaya, es totalmente imperfecto porque desde que abundó el pecado, abundó la gracia, pero también hay mucho pecado, hay mucho sufrimiento y mucha violencia. Con esto como contexto y mencionando que vamos a hablar, ya lo dije que mi interés principal es desde la perspectiva de padre. Vamos a estar hablando un poco sobre estos temas de violencias en la infancia, así que quédense con nosotros y vamos a entrar de lleno, pero no sin antes presentarnos los que estamos por acá. Mi nombre es Leticia y como siempre es un gusto poder coincidir y reencontrarnos nuevamente con amigos que nos hemos acompañado en el camino, conversando de forma interesante esos desafíos que también nos toca vivir y afrontar como seres humanos cuando vivimos con la familia, interactuamos, tenemos relaciones que también nos generan muchas satisfacciones, pero cosas que nos hacen cuestionarnos y también que causan sufrimiento y dolor cuando las afrontamos. Muy bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Vázquez y pues agradezco esta invitación. Como bien hemos escuchado, pues vamos a hablar de algunos temas interesantes que tienen que ver con la crianza. Y pues bueno, para mí que soy mamá de dos, pues es muy importante, como siempre, pues conocer el desarrollo de los niños es muy importante para que de esta manera nosotros podamos tomar cartas sobre el asunto ahora sí que en la línea de papás, aunque también es un poquito complicado, pero bueno, para eso estamos aquí. Sí, ¿verdad? ¿Quién nos manda ya? Aquí Karen es madre, yo soy padre. Leti en un futuro, ¿verdad? Pero son temas relevantes, importantes que la sociedad nos exige detenernos y analizarlos. Yo quisiera poner en contexto aquí a la mesa. San Juan 3:19 dice una advertencia que esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo. A pesar de que vino la luz al mundo, ¿sí? Y los hombres amaron no esa luz, sino amaron también las tinieblas. Amaron más las tinieblas que a la luz. Y luego advierte también, ojo, porque las obras de los hombres son malas. Entonces, en este sentido, pensando en que las obras de los hombres son malas, pensando en que no siempre vivimos dentro de la luz, yo les quiero preguntar, a veces pensamos en la violencia, Karen, Leti, pero yo quisiera empezar a dialogar sobre si podemos mencionar algunas circunstancias, me refiero a entornos, situaciones, conductas, lo que pueda ser relevante. ¿Cuáles son las circunstancias que han acondicionado una sociedad así? O sea, ¿por qué vemos violencia? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cómo podemos abordar? Muchas veces cuando hablamos de algún tema que nos inquieta, que ya lo vemos como un conflicto y una problemática, en este espacio una forma de abordarlo es a través de los factores de riesgo, ¿no? Cosas que pueden propiciar, también desde los factores de protección que cuando los implementamos, desarrollamos, pueden disminuir estas situaciones. Y en la familia, cuando hablamos de la violencia, pues son muchas variables. Es importante partir de esa parte. Es algo circular o multicausal. Y cuando hablamos de la infancia o de la familia, pues hablamos, por ejemplo, de que en la sociedad o en la comunidad se ha normalizado. Los medios de comunicación constantemente también normalizan la violencia a través de las series, la forma en que están resolviendo las personas los conflictos en la sociedad, se están resolviendo a través de la violencia, la forma en que las personas han sido educadas y criadas y que van perpetuando a través de la educación, de la crianza en los integrantes de la familia. Lamentablemente también las situaciones de pobreza propician situaciones de violencia por el tema en que cuando una persona está estresada, preocupada, se vuelve más vulnerable a ejercer violencia, ¿no? Con los integrantes de la familia.
También vemos que la violencia, cuando ya empezamos a hablar, pues hablamos de una situación física, cuando maltratamos, se maltrata el cuerpo de algún niño, la psicológica, cuando se le hace sentir mal o hacerse sentir mal consigo mismo, la violencia sexual, ¿no? Cuando se le toca sin su consentimiento o se le obliga a tocar el cuerpo de otra persona. También la patrimonial, no tenerla en un lugar seguro o maltratar sus cosas, ¿no? Ha habido cuidadores que en esta forma de disciplinar, educar, han aprendido a hacerlo a través del castigo y amenazan, ¿no? Si no haces eso, te voy a quitar el juguete, te lo voy a romper, esas cosas que son valiosas para los niños a través del juego y que van lastimándonos sus emociones. Entonces, cuando hablamos de violencia, hay que pensar que no es una sola variable, no es un solo factor, sino varios que van propiciando y bueno, también ver las cuestiones de que en la familia pues hay una jerarquía, ¿no? La relación donde hay integrantes que tienen más poder que otros y cuando se abusa de esto también se ejerce violencia. En el caso de los cuidadores, pues ustedes como papás tienen más poder que los niños, más edad, más dinero, más criterio para hacer las cosas. Entonces, el cuidador que abusa de ese poder también llega a ejercer violencia, ¿no? Qué interesante. De ese punto de vista, entonces, pues, si volteamos a los factores, ya entendimos que es multifactorial, ¿no? Pero cuestiones relevantes, pues es el tema del nivel educativo, los niveles de pobreza, que hacen sentido cuando pensamos también o entendemos que cuando no te da el alcance de lo que de tu nivel económico, lo que tú puedas conocer o entender, pues haces y deshaces, ¿verdad? Pero creo que la mayor responsabilidad es no tener la suficiente responsabilidad de hacer un alto en el camino y estar dispuesto a aprender, ¿no? O sea, porque de otra manera fuera irremediable. Ahora, mencionamos el tema de la economía porque la pobreza se ve como un factor de riesgo, pero eso no quiere decir que la violencia no exista en otros contextos socioeconómicos. Sí, pero se me ocurre también la pobreza, porque dentro de la pobreza como que hay más enfrentamiento con realidades nocivas. Me refiero a la escasez. Adversas, hostiles. Sí, me refiero a la escasez, me refiero incluso pensando en la casa habitación. La otra vez estaba leyendo un estudio que hablaba sobre las dimensiones apropiadas para que niños puedan jugar y puedan desarrollarse adecuadamente. Pues no tiene nada que ver con las descripciones, por ejemplo, que vemos en las casas que hay actualmente, que cada vez son más pequeñas. Y bueno, ese tipo de factores. No sé si podamos pensar, Karen, en algo más, ¿verdad? Que nos lleve a tratar de entender por qué tenemos una sociedad tan compleja, tan complicada. Pues mira, yo creo que también tiene mucho que ver pues lo cultural. Venimos arrastrando de años algo que se nos ha hecho pues normal, ¿verdad? Lo hemos normalizado y hemos pensado ahora sí que dicho que el amor tiene que ver con, oye, pórtate bien, oye, pero con golpes, ¿no? Entonces, a veces eso lo traemos arrastrando, oye, pues me pegó mi mamá porque me quiere. Y pues está ejerciendo violencia. Oye, me gritó porque pues me ama, porque no quiere lo mejor, quiere lo mejor para mí, ¿no? Entonces, pues el niño entiende de esa manera, pues sí, pues es normal, ¿no? Entonces yo creo que eso lo vamos arrastrando. Otra cosa también creo que pudiera ser muy complicado que nosotros podamos desaprender esto, pero no es imposible. Lo digo en el caso personal, ¿verdad? Pues yo he sido una niña también que vengo con esta misma crianza, una crianza autoritaria donde lo que decía mamá eso se hacía, ¿no? Entonces, pues hoy en día, pues hemos aprendido, hemos escuchado mucha información en redes sociales, que eso también nos ha ayudado mucho. Y ahora que tengo mis hijas, pues trato de tener una crianza pues diferente y más armoniosa y tratar de la conversación. Sin embargo, pues viene la cultura ahí arraigada. Traigo cosas que mamá me enseñó y que es difícil desaprender. Entonces sí se necesita mucha conciencia para poder, ahora sí que en el momento de cuando tú quieres disciplinar a tu hijo, pues te pares un poquito y puedas decir, a ver, ¿qué es lo mejor para mi hijo? Pero sí creo que viene mucho que ver de la cultura. Y esto me hace pensar también en la educación emocional, ¿no? Porque
es desafiante cuidar a un niño, criar a un niño. Viene esta parte de las emociones, las sensaciones, ¿no? Que el cuidador se pueda sentir desesperado ante la insistencia de un niño por querer hacer algo más divertido que hacer la tarea, ¿no? Y es importante también hacer la tarea, ¿no? Y de repente el tema de las emociones, ¿no? Sentir esa desesperación o este enojo que genera como esta impulsividad y no esta reflexión de qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo porque me siento desesperada cuando le digo que haga la tarea y lo que quiere es estar jugando. Sí, ¿no? Tiene mucho que ver con el regirte. Tú como mamá, por ahí escuché a un autor que me gustó mucho en desarrollo infantil. Él dice, para ser papá tienes que trabajar 20 años atrás. Uh-huh. Entonces dices, pues es imposible, ¿verdad? 20 años atrás ni siquiera estás pensando si vas a tener hijo. Pero realmente, si lo viéramos de esa manera, qué importante es que desde niños aprendamos ciertas conductas que nos lleven al amor, a ser pacíficos, al resolver problemas de una forma muy, pues por medio de la comunicación, ¿verdad? Que es todo lo contrario a lo que venimos arrastrando de, oye, quiero que me pongas atención, pero gritando, ¿verdad? Quiero que hagas la tarea, pero con un golpe. Quiero que te pongas tus zapatos, pero ya con mi cara enojada. Entonces, es muy contradictorio, ¿no? Pero... Sí, y yo creo que uno de los esfuerzos o propósitos de esta mesa es también llevar a la reflexión de los que nos están escuchando y invitarles a hacer reflexiones verdaderas y totalmente conscientes para romper esos círculos y esos patrones, porque siento yo que la sociedad a veces yo la veo como que no tiene remedio, ¿verdad? Y no quiero ser fatalista, pero siento que a veces las características de nuestra sociedad se meten en una especie de espiral en donde tú dices, no, ¿sabes qué? Es que he visto cada caso de violencia intrafamiliar que ya perdí toda esperanza. Sin embargo, aquí estamos para decirte que sí hay esperanza, ¿verdad? Parte de eso es trabajar contigo mismo. Se está hablando aquí mucho de la paciencia dentro de los padres. Se está hablando del autocontrol también. Se está hablando también de la educación emocional. De la educación emocional, conocer mis emociones y empezar a cambiar esos paradigmas. Yo fui educado por un baby boomer, por dos baby boomers, ¿verdad? Yo soy generación X, y pues bueno, yo llego a entender en mi madurez porque yo los llegué a amar muchísimo a mis padres, pero yo entiendo que ellos me educaron con los recursos que ellos tenían, pero no por eso yo voy a repetir estos ciclos. Yo trato de mejorar lo que le entrego en educación a mi hijo de 8 años que ahora tengo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí mucho también esta reflexión. Y esta parte también de que a veces creemos que solo involucra a los papás y ahora esta figura que le llamamos cuidadores, porque pues papá, mamá están trabajando por los desafíos económicos que afrontan las familias hoy en día y entra el abuelo, la abuela, el tío, la tía, los primos, y donde pareciera ser que no tienen influencia, pero también tienen influencia y pueden ejercer poder sobre la educación y crianza de los hijos, ¿no? Entonces, seamos o no papá, muchas de las personas estamos en contacto con los niños y esto nos involucra a todos. Los educadores, los amigos que tenemos, amigos con hijos o con familias, en cualquier contexto, ¿no? El centro comercial, todos. Creo que hay muchos lugares que no son tan amigables para nuestras infancias y que están dirigidos por adultos, ¿no? Entonces, esto no solo es una cuestión de papás, también es una cuestión de que tengas hijos o no, estás en contacto con niños y adolescentes y esto también nos involucra a nosotros para desarrollar este cuidado y conciencia, ¿no? ¿Qué hago cuando estoy enfrente de un niño y un adolescente, ¿no? ¿Cómo lo estoy viendo? Porque es un niño con emociones, con sentimientos, con una parte física, incluso espiritual, y en la que yo también puedo influir tanto de forma negativa o positiva. Exacto. Y pensando en el maltrato versus abuso, yo quería decirles si merece alguna diferenciación. Maltrato por un lado y abuso por otro lado, o lo podemos entender igual. ¿Qué opinan? Yo creo que son dos cosas muy diferentes. El abuso lo vamos asociando más a las violencias, sobre todo la sexual, la infantil. Y el maltrato nos hace pensar incluso en estas necesidades que nosotros debemos satisfacer en los niños y que a veces somos negligentes en su educación, en la cuestión de la salud,
en el tener un lugar seguro, incluso en la cuestión del afecto, cómo nos vinculamos con ellos, ¿no? Una forma de maltrato es no ofrecer esos recursos de alimentación, el que no podamos acercarlos a un lugar cuando ellos se sientan mal, a tener una atención médica. Entonces, son estas necesidades básicas, ¿no? Que van desde lo biológico hasta lo psicológico, que sabemos que tenemos que satisfacer y en algún momento no las satisfacemos y viene siendo un maltrato, ¿no? El no garantizar la educación en ellos, tienen derecho a estudiar, ¿no? Vivimos en una zona conurbada con diferentes servicios, pero también hay familias que tienen integrantes niños que de 8 o 9 no escolarizados, ¿no? Y que a veces yo me he sorprendido cuando veo una familia trabajando con familias multiproblemáticas o con integrantes de atención prioritaria y nos sorprenderíamos, ¿no? Pero sí hay familias donde hay negligencia en cuanto a la educación, la salud de ciertos niños, la supervisión o la atención, ¿no? Que pasen mucho tiempo solos o en la calle, ¿no? Que no hay alguien que esté supervisando, cuidando lo que ellos están haciendo, ¿no? Ok, maltratos. Y podemos decir, Karen, que podemos ver... Bueno, es que lo digo porque yo he visto casos en la sociedad, o sea, que pareciera ser que de forma inconsciente los padres ejercen algún tipo de maltrato o violencia para con sus hijos, pero ¿qué ejemplos o cómo ver cuando esto ocurre, verdad? Sí, pues es que definitivamente a veces, incluso como mencionaba anteriormente, hemos normalizado muchas conductas que decimos, pues es normal, ¿no? No sé, por ejemplo, el hecho de decir a un niño, oye, me enojo con él y pues en todo el día no le hablo, ¿no? Y nosotros decimos, no, pues eso no es violencia. No le estoy pegando, ¿verdad? No le estoy pegando. Pero el niño puede estarse sintiendo, pues, triste, solo, ignorado. O sea, ¿cómo se está sintiendo el niño? Rechazado. Entonces... inseguro. Todas esas cosas que no se ven, inconscientemente nosotros decimos, pues no pasa nada. O sea. A ver, esto me parece bien importante, Karen, Leti. Y a lo que nos estén escuchando, es decir, paremos... oído, ¿no? Porque lo que menos queremos, o lo que yo podría decir de ustedes como padres, nosotros como padres, es que no queremos afectar el desarrollo emocional, el desarrollo integral de nuestros hijos. Pero puede ser que algunas acciones que estemos ejecutando en casa les puedan estar siendo perniciosas y nocivas a nuestros hijos. Este es un ejemplo claro, o sea, la ley del hielo. A veces como mexicanos tenemos, no, es que no le puse una mano al niño. Espérame, pero también es un tipo de maltrato. Porque creemos que abuso, maltrato, violencia solo es lo físico. Sí, hay un malentendido también total sobre eso y esto puede ser un ejemplo claro, la ley del hielo muy común. Y otro caso también pudiera ser cuando el niño... pues obviamente no hace, o está jugando, entonces y yo me empiezo a burlar de él, me burlo de él y aunque pudiera ser algo sano, pues esas burlas se van más allá, ¿no? Incluso a veces nos vamos con su físico, entonces, ¿y qué pasa? Que muchas veces hay personas aparte, ni siquiera están solo a la familia, entonces, digo, esas cosas que normalizamos y que vemos muy comúnmente, pues también es un tipo de violencia que no nos damos cuenta. El reírnos de su físico, el que el niño se sienta vulnerable, pues no le estás dando la seguridad, como dices. ¿Cómo reaccionamos cuando cometen un error? Pensando, por ejemplo, en temas de justicia, ¿no? Veía hace poco a una familia donde el papá me decía, es que mi hija se encontró 500 pesos a la salida de la escuela, se fue a la casa, pasó el transporte escolar y yo me preocupé mucho y pensé, pues la tengo que castigar, ¿no? Porque esta justicia punitiva es qué hizo, qué regla rompió y cuál es el castigo, ¿no? Y creo que desde la otra parte que también se empieza a enseñar en la familia esta justicia restaurativa donde yo pregunto qué hiciste, quién se vio afectado y cómo vas a reparar esto,
es también una forma de llevarlos a la reflexión o de violentarlos, ¿no? Cuando cometen un error, porque no tienen criterio, porque lo están formando y porque yo estoy guiando a que ellos resuelvan sus fallas, ¿no? Creo que también cuando nuestro hijo o hija comete un error, ¿cómo reaccionamos? Porque tal vez la forma en que yo la estoy reaccionando, pues está vulnerando su seguridad emocional, física y espiritual, ¿no? Pero entonces, ¿qué ejemplo puntual podríamos dar? Porque, por ejemplo, si nos está escuchando un padre, ahora resulta que no le puedo llamar la atención a mi hijo. Quisiera que fuéramos así como que bien claros. Uh-huh. ¿Cómo puedo ejercer, ser justo yo ante una situación de mi hijo que se equivoca? ¿Cuáles son los mejores mecanismos de corregir, no? Así como que siendo muy, muy claros. Pues mira, uno puede ser que también seamos pues objetivos hacia dónde quiero llevar a mi hijo y qué quiero lograr con él. A veces desde este punto quisiera que pudiéramos comenzar, los que me escuchan y son padres, porque a veces ni siquiera los padres sabemos a dónde queremos que vaya nuestro hijo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, hay niños que pues hacemos lo mismo todos los días, ¿no? Y dices, si el padre que sabe el objetivo de tener a su hijo y que dice, oye, yo quiero que mi hijo sea feliz. Bueno, ¿qué puedo hacer para que mi hijo sea feliz? Pensando en esto, bueno, ya voy a buscar formas para que él pueda ser feliz, ¿no? Entonces, eso es lo principal que a mí se me ocurre y que creo que yo lo he implementado también. Digo, bueno, aparte de que quiero que mi hija aprenda ciertas cosas, pero dentro de todo esto quiero que ella aprenda a tomar decisiones. Bueno, pues le voy a dar ciertas habilidades o tratar de ayudarle en esas habilidades para que ella logre eso, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos vamos más con la corrección antes de poderle enseñar el cómo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí pudiéramos empezar también, ¿no? Ok, entonces, estamos maltratando a nuestros hijos cuando no ofrecemos una buena alimentación. Ahorita Leti mencionaba algo al respecto y creo que sí que es correcto, que es cierto. Cuando no le ofrecemos un lugar seguro para estar, pero también entrando al entorno de sus emociones, ¿verdad? O ejercemos algún tipo de maltrato cuando le aplicamos la ley del hielo. Ofrecemos algún tipo de maltrato cuando vamos a esta justicia punitiva. Uh-huh. O ejercemos algún tipo de maltrato también cuando estoy yo como padre disperso de lo que quiero realmente formar en mi hijo. Me pareció un muy buen punto, Karen. Es decir, si yo tengo como el propósito que mi hijo se desarrolle siendo feliz, pero yo sé que alguien lo puede... Ay, pues eso es obvio. Claro, sí. Pero es diferente a tenerlo presente siempre. O sea, cada vez que tú aplicas una acción correctiva o hablas con tu hijo, que tengas presente... Yo quiero que mi hijo crezca siendo feliz. Eso para mí es muy relevante porque te va a hacer esta acción de recordar hacia dónde quieres conducirlo o cuál es el resultado de cómo quieres que experimente las consecuencias de lo que acaba de hacer, ¿verdad? Sí. A través de la enseñanza o a través de un golpe. Hace rato... Karen, les quiero decir, no nos quiso platicar, pero hace rato tras bambalinas nos decía de un caso, pero creo que debemos decirlo, o sea, sin nombres, de una madre de familia que sonriendo frente a la sociedad, a las amigas, el hijo hizo alguna travesura, se voltea y le da una cachetada delante de todos. Pues esto tiene muchas afectaciones, no solamente físicas, seguramente la cachetada de un adulto le dolió. Pero a mí me preocuparía más esta herida que queda a nivel emocional. El mensaje que le das al hijo, que incluso yo siento, no sé, corríjame si estoy equivocado, que puede pegar incluso en la autoestima y a que claro, tu hijo empiece a ser más retraído o que desarrolle algunos otros tipos de emociones que para su edad pues no son las mejores, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, la verdad es de que sí, me causó mucha, pues... Me sentí un poquito incómoda, indignación, porque pues la madre sonriendo aquí frente a mí y voltea y una cachetada y luego ya después voltea y está sonriendo de nuevo. Entonces, digo, no tiene nada que ver la madre, sino que me causó mucho el niño, ¿no? ¿Cómo pudo haberse sentido? Fíjate que hay un libro muy interesante que se llama, está muy fuerte el nombre porque se llama Las madres que no saben amar. Y habla precisamente de las mamás que luchamos constantemente de querer hacer de nuestros hijos todo lo que no pudimos ser nosotras. Entonces, ahí ¿quién quiere salir a la luz?
pues la mamá definitivamente, ¿no? Dejando a un lado lo que el niño realmente es lo que él quiere. Entonces, digo, esas situaciones hay muchísimas. La mamá quiere que el niño sea el mejor en la escuela y voy a hacer todo lo posible para que mi hijo sea el mejor y se aprenda todo y pues sí, pero si el niño, o sea, no está mal. Obviamente todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué medios voy a usar para que ese niño sea así? Y realmente el niño va a tener a la larga una aceptación de lo que la mamá quiso de él. Claro. Entonces ahí también creo que, aunque fuera muy drástico, y yo sé que muchos allá afuera van a decir, no, pues que por eso mismo estamos hoy mismo creando niños de cristal, pero el escuchar al niño lo que él siente también es respeto, o sea, lo podemos respetar, qué es lo que él siente realmente, qué es lo que él quiere. Y te digo un ejemplo bien básico con mi hija, por ejemplo. Todos saben que mi hija en redes sociales, yo foto desde chiquita. Llega a una edad donde ella me dice, mami, no quiero foto. Y yo me quedé, Entonces, yo volví al libro de las madres que no saben amar, y yo digo, qué importante es que a veces las mamás no escuchamos eso. Uh-huh. Y decimos, o sea, me vale, yo te voy a subir porque saliste muy bien en esta foto, porque... Y porque eso habla de mí, ¿no? Porque eso habla más de mí, porque eso habla más de mí que de ti. Entonces, y amigas hoy que tengo a mi bebé más chiquita, 2 años, me dicen, no, y es que ya no vemos a Hannah casi. Y siempre les cuento esto, y se me quedan viendo así como que... Y le digo a Hannah, ¿quieres que suba tu foto? Claro, y es como esta parte del consentimiento, qué belleza. Sí, y Hannah, ella me dice sola, mami, tómame una foto y súbela al Instagram. Y así. Pero a mí me da mucha risa, pero al final digo, es tu decisión también, claro. y voy a aceptarlo y no tengo por qué atravesar eso solamente porque yo me quiero hacer sentir bien. Es como un tipo de egoísmo, ¿no? Sí. Porque a veces lo podemos hacer también de forma consciente o inconsciente. O sea, quienes me están escuchando saben que de joven me gustaba mucho el fútbol y de repente mi hijo crece, yo me fui a comprar unos balones y ahí empezamos a patear un poco, pero luego yo descubro que no, o sea, no, le aviento el balón y luego pasa una mariposa y se va atrás de la mariposa, o le gustan mucho las cuestiones manuales de hacer, o resultó que de repente el piano y bueno, empiezas a cambiar el chip y tienes que hacerlo consciente, Karen, porque fíjate, es una forma también de estar abusando de la autoridad que tú como padre tienes. Y adultocentrista, ¿no? Ándale. Juzgo, actúo desde mi perspectiva. Me encantan estas preguntas que tú te haces como mamá, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que siente? Como escucharlo, porque hablando, por ejemplo, en temas de disciplina, ¿no? Pensamos en un golpe como una forma de disciplina, pero si alguien nos golpea, decimos, ya es maltrato. Sí, claro. Si a mí alguien como adulto, eso es violencia. Pero sí, lo vemos como que doble moral, ¿no? Y vamos al caso de la persona que vi golpear al niño, ¿no? ¿Qué quiero enseñarle al niño con esto? Porque una cosa le estoy verbalizando. Oye, no quiero que golpees tú a ningún niño. Pero sí te volteo yo y yo sí te golpeo a ti. Entonces, todo ese tipo de incongruencia, pues el niño realmente no tiene valor. ¿Qué es lo que va a pasar con un golpe? El niño, en el caso de que quieras que te obedezca, pues es momentáneo. El niño por miedo te va a obedecer. Pero ¿qué es lo más importante? Pues que el niño te entienda, te escuche, comprenda lo que tú le estás diciendo y que tenga un valor significativo para siempre. Y eso se logra a través del ejemplo. Exactamente. Sí, yo he hecho una especie de contrato con mi esposa de no caer tanto en enseñarle valores diciendo. Sí le explicamos porque evidentemente hay cosas que no comprende, pero nos gusta mucho así de que hacemos algo y le explicamos aquí acabamos de hacer esto y el valor que aprendemos es esto. Y si le vamos a enseñar puntualidad, nosotros ser puntuales. Claro. Y que él sienta cómo nos preocupamos por la puntualidad. O si le vamos a enseñar respeto, vamos a empezar nosotros a ejercer el respeto, ¿verdad? Yo pedir por favor, yo abrir la puerta, yo tomar la iniciativa. Y creo yo que es una forma de enseñar muy poderosa
como tienen este recurso los padres, ¿verdad? Hacerlo a través del ejemplo. Fíjense, hay un versículo que yo no quisiera cerrar el episodio sin verlo, en Mateo 18:6, que dice dos cosas que funcionan como foquitos rojos, y que yo quisiera preguntarles, ¿qué podemos entender de estos dos foquitos rojos y cómo traerlo a la actualidad, a nuestra sociedad y los problemas en la infancia, en la violencia? Dice, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, sabemos que está hablando Jesús, que creen en mí, mejor les sería que se colgara al cuello una piedra de molino, ¿sí? De la que mueve un asno, dice Clara, ¿verdad? Que se ahogan en lo profundo del mar, ¿no? Entonces, lo primero es preguntar, ¿a qué podría equivaler ahora esta frase de hacer tropezar? Y yo quisiera que lo viéramos desde el punto de vista emocional, psicológico, desde el punto de vista padres y desde el punto de vista de roles, porque yo también tengo contactos con niños que no son mis hijos. Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad también? ¿Cómo podemos entrarle a esta frase, hacer tropezar? Pues precisamente con este ejemplo que damos y esta incongruencia que se convierte en un doble mensaje, ¿no? Y que genera esta confusión, inseguridad, y donde también le enseñamos, nos volvemos adultos no confiables para ellos, ¿no? Porque va creando como que este ambiente inseguro. Y porque están bajo nuestra responsabilidad. Muchas veces la Biblia ha mencionado a los hijos que son como una herencia para nosotros. En primer lugar, porque nos pone a nosotros como personas que guían, que son los líderes en su educación. Ha utilizado otras metáforas como de que nosotros somos centinelas, ¿no? Antiguamente las ciudades tenían murallas donde los centinelas vigilaban. Entonces, es como que este rol de proteger, de cuidar, porque yo como adulto tengo más esa conciencia, más esa responsabilidad, y siempre voy a tener yo más responsabilidad si ellos están bajo mi cuidado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estoy desarrollando esa responsabilidad o si realmente la estoy tomando? Qué importante es también, incluso dentro de la iglesia, en las comunidades cristianas, y creo que hablamos poco de eso, y para mí debería de ser un tema más recurrente el hecho de estar vigilantes dentro de las iglesias. No estamos exentos de que pasen situaciones no solamente incómodas, sino tristes, peligrosas y violentas dentro de cualquier lugar. Entonces, si yo no estoy, no sé, dentro del liderazgo con grupos infantiles, pues tengo ese rol, dentro de mi rol, estar vigilante, estar de cuidador, tomar la responsabilidad también, como en la ausencia de los padres, tener también la cortesía de avisar situaciones que yo pueda detectar en los niños. Pero creo que a veces se nos pasa un poquito por alto, ¿no? Y volvemos otra vez al tema del egoísmo. A lo mejor vivimos en una sociedad muy individualista, solamente lo mío y lo demás no me interesa, ¿no? Pero al final vivimos en un sistema donde todos influimos e interactuamos entre sí. Pensaba mucho en esta parte, ¿no? ¿Qué tanto validamos o desvalidamos las indicaciones que dan los papás a los niños? O sea, yo como la amiga de ustedes, si ustedes dan una indicación a sus hijos, tengo que validarlo y también colaborar con esa parte, ¿no? A veces en las familias, queremos tanto ayudar que la regamos, y creo que eso puede también ser una forma de maltrato, de malos tratos en la familia, ¿no? Si hablo, por ejemplo, a estos cuidadores adultos, tíos, abuelos, que de repente el papá a mi hija le da una indicación a mi nieto, y yo, no, hija, déjalo ahí, ¿no? Como que llevo la contraria a esta parte de ellos y ellas, que también debería validar y respetar, porque si no el niño o la niña dice, por aquí me dicen una cosa, pero por acá me dicen otra, ¿no? Sí, entonces creo que también debemos, los que estamos en contacto con papás, validar y cuidar esa parte, ¿no? De qué manera nos acercamos o intervenimos, porque creo que también podemos ser una piedra de tropiezo cuando dan ustedes una indicación y nosotros pues por acá decimos otra cosa, ¿no? Fíjate, ahí en el hacer, pero también cuando dejas de hacer, cuando eres indiferente ante algo que estás observando. Finalmente la Biblia nos hace un llamado, ¿no? Alzar la voz por los que no tienen voz. En ciertas ocasiones sí, validarlo, pero que cuando vemos que un papá está ejerciendo maltrato o abuso hacia
hacia sus hijos, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? Porque realmente una situación de violencia genera miedo no solo en los niños, sino en todos los que están alrededor, ¿no? Y de repente esta parte de no me meto, ellos saben cómo lo resuelven. Creo que podemos empezar en nuestra comunidad cuando abrimos un espacio para hablarlo, pero también donde nos acercamos, ¿no? Puede ser un padre que esté teniendo una necesidad de guía, de consejería, o la necesidad de acercarse a alguien donde pueda hablar o abordar, ¿no? No justifico, pero puede ser un papá que esté sobrepasado de muchas cosas, ¿no? No sabemos qué hay detrás, qué circunstancias está viviendo, ¿no? Sí, claro. Sin justificarlo, pero habrá ocasiones en donde sí hay que intervenir de forma muy puntual, pienso yo, ¿verdad? A mí me ha tocado una persona que yo le dije, tranquilícese, mire, la cara es su hijo, sí es mi hijo. Pues mire cómo lo está tomando, piénselo, respire, y ya. El señor se sentó y como que agarró la onda. Ofrecer ayudas, ¿no? Sí, ofrecer ayuda de forma pacífica dentro de lo posible, ¿no? Sí, Karen, perdón. No, iba a comentar respecto a lo que preguntabas de lo del poder, cómo hacer, ¿verdad? Para que no tropiecen, ¿verdad? O no ser piedra de tropiezo. No sé, se me vino a la mente, por ejemplo, que nosotros como padres obviamente tenemos, pues obviamente más capacidad para poder deliberar ciertas, o tenemos más habilidad, ¿verdad? De regirnos, pues. Entonces, a veces queremos pedirle a nuestro hijo cosas que realmente está fuera de sus posibilidades. O sea, y esto tiene mucho que ver con el crecimiento, el cerebro del niño, como bien sabemos. O sea, a veces queremos decirle al niño, oye, siéntate ya, pero da la casualidad que el niño tiene 2 años y el niño va a estar saltando porque está en la mera etapa donde quiere autonomía, quiere explorar. Entonces, ¿qué pasa? La mamá se frustra y entonces le echa la culpa al niño y dices que el niño no, hombre, es que es bien travieso, es que no se puede con este niño. Entonces, también es esa parte, ¿cómo podemos evitar esto? Pues nosotros, primeramente. Y se me viene un ejemplo. Mi hija tiene un videojuego y nosotros decimos, bueno, ella nació en la etapa de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Es imposible no tenerlo, pero vamos a tenerlo con ciertos horarios, con ciertos códigos de pues tienes que hacer primero ciertas cosas, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, sabe que ciertos días, a cierta hora, ella puede utilizar su videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Siempre le digo, oye, Hanna, en 10 minutos, ya, se acaba tu videojuego. Ok, mami. Y esos 10 minutos realmente son para ella, para que su cerebro pueda ella entender poco a poco. ¿Qué pasa? O sea, a veces decimos, oye, ya deja el videojuego. Y llegas y se lo arrebatas. Llegas y se lo arrebatas. El niño no lo deja y llegas a darle un golpe o un grito porque el niño no hizo la actividad rápido. Entonces, pues no, o sea, realmente esa forma también es el versículo, oye, ¿por qué la hago tropezar? Yo soy la que tengo más coherencia con los tiempos, exacto, más madurez. Ella realmente no. Le estoy enseñando a cómo hacerlo. Entonces, creo que sí debemos de ser muy conscientes en esa parte, ser conscientes de sus edades, sus etapas, qué es lo que están viviendo, ser pacientes también y decir, bueno, ok, sí, se pasaron estos minutos, pero vamos a hacerlo juntos o vamos a volver a hacerlo. O sea, de esa manera yo creo que podemos evitar esa piedra de tropiezo, ¿no? Así Muchas situaciones en la familia donde se ha desencadenado violencia, cuando las familias hacen su listita, ¿no? De qué situaciones somos más vulnerables a, sin justificarlo, insisto, a ejercer violencia, cuando hablan de estos temas, ¿no? La tarea, los videojuegos, el uso del teléfono, y preguntamos cosas como cuántas de esas situaciones se pueden prevenir, porque muchas cosas se pueden prevenir, ¿no? La hora del baño, la hora de hacer la tarea, si ponemos ciertas reglas que van indicándoles cómo hacer las cosas, porque me llama la atención también que hay un versículo, ¿no? Hijos, no irritéis a nuestros hijos,
Y está esta parte en la que le enseño cómo hacer las cosas, pero que también le ayudo a cómo prevenir estas situaciones en las que se desregula emocionalmente, ¿no? Como por ejemplo la hora de la comida. Yo sé que mi hija necesita comer estas horas y esta vez no pude. Bueno, voy a acercarle como una fruta, ¿no? En lo que terminamos de hacer la comida, ¿no? Porque si no puede llorar o se puede mostrar como inquieta. Entonces, es interesante esto que tú dices porque muchas de esas cosas se pueden prevenir. Y podemos hacer un alto. ¿Cómo puedo prevenir no llegar a este nivel de desregulación emocional en mi hijo, ¿no? Sí. Pues bien, estamos ya casi llegando al final del episodio. Yo les pido por favor que si tenemos alguna idea para cerrar esto, algo que ustedes quisieran cerrar, que así sea. Yo solamente comentar entonces que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y no hablo solamente como padre, sino hablo también como un representante de esta sociedad, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de la violencia, pero no tenemos esa cultura de regresar hacia nosotros mismos y ver en cuáles roles funcionamos y cómo podemos mejorar y ayudar. Los padres tenemos que ser empáticos con nuestros hijos, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que trabajar con nosotros mismos, tenemos que trabajar con nuestras propias heridas. Cuando nosotros empezamos a sanar nuestras heridas, cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a ofrecer no solamente reacciones viscerales, sino una palabra bien pensada y reflexionada, cuando aprendemos a enseñar con el ejemplo, creo que esas formas son las pequeños granos de arenas con los que los padres y los cuidadores y los que vivimos en la sociedad podemos abonar un granito de arena a una sociedad que tristemente muchas veces ya está resquebrajada. Y lo digo por esta frase de, bueno, están estas intenciones en las nuevas generaciones de venir y salvar al mundo. Me llama la atención mucho una persona que dijo, si quiere salvar al mundo, vaya a su casa y haga las cosas bien. Eduque y ame a su familia profundamente y entrañablemente y estará cambiando el mundo. Así que esto es lo que yo quisiera proponer para cierre y quisiera escuchar alguna última idea de aquí de mis amigas. Sí, creo que pensar en también el ejemplo de Jesús, cómo él cuando anduvo aquí en la tierra, caminó en este mundo, fue una persona que puso mucha atención a las necesidades de las personas, ¿no? Desde quien estaba hambriento hasta el que se sentía abrumado por alguna culpa, ¿no? Pensar en el ejemplo que él también nos dio y cómo ponerlo en práctica también en nuestra familia, ¿no? Al final todos somos hijos de Dios y nuestros hijos también son hijos de Dios, ¿no? De qué manera queremos nosotros en la educación que vean a Jesús, porque somos esos representantes o embajadores. Queremos que lo vean como un Dios que castiga, golpea, violenta y que en etapas posteriores digan, a mí no me interesa esto de su vida, sino que vean como nos vean como embajadores de la paz, del amor, ¿no? Que los ayudan a cumplir esas cosas que más quieren o anhelan en esta vida, ¿no? Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que es una atenta invitación a todos los padres, los que hoy tenemos este trabajo tan bonito que es ser mamá, papá. Es una gran responsabilidad y es una introspección también a tu persona y de decir dónde está mi herida, como bien dijiste, ¿sabes? A veces el niño te contesta mal porque es un niño y realmente su cerebro no está completo. Él está aprendiendo cómo regular sus emociones. Sin embargo, tú ya eres el adulto, el que ya debió de haber tenido la capacidad de regular sus emociones, y a veces me duele más a mí el grito del niño que realmente la conducta que él está teniendo. Pero ¿por qué me duele tanto a mí el grito del niño? ¿Por qué creo yo que por qué tengo que tomarlo más en cuenta el grito que lo que él está sintiendo en el momento? Entonces eso habla más de lo que yo estoy cargando, ¿no? Entonces es una atenta invitación a la introspección, al trabajarme a mi persona, el poder regularme a mí, el tener un buen ejemplo para mis hijos y el también tener hacia dónde quiero ir con ellos, hacia dónde, cuál es el objetivo que yo quiero y deseo para mis hijos, si es llevarlos al cielo, donde va a haber amor,
donde va a haber paz, donde va a haber tranquilidad, o hacia dónde lo quiero llevar. Entonces, yo creo que esa es una atenta invitación a todos y pues yo creo que hay mucho más que hablar sobre este tema de crianza. Así es. El tiempo se nos fue, pero estamos contentos de que hayas estado aquí con nosotros. Que Dios te bendiga. No tengo más que decir. Gracias, Karen. Gracias, Leti. Con gusto. Gracias.